Un padre anciano, don Mateo, es tratado como un estorbo por su nuera dentro de la casa que ayudó a levantar con años de trabajo. Lo obliga a comer separado, lo manda a limpiar en silencio, le habla con desprecio y lo humilla delante de extraños como si no valiera nada. ¿Hasta dónde debe aguantar alguien que solo merece respeto? Cuéntanos desde dónde nos ves. Dale like si esta historia te toca y suscríbete para más. En una casa espaciosa en Polanco, Ciudad de México, la cocina respira vapor y el olor penetrante a cloro. El zumbido del refrigerador compite con el chisporroteo de un sartén y el goteo monótono de un grifo que no cierra del todo. Sobre la encimera de mármol, platos relucientes y copas de cristal fino esperan a los invitados. En la esquina, un balde de agua tibia y guantes de goma esperan a don Mateo, de 74 años, que tiembla ligeramente por el frío del aire acondicionado. Sus manos, marcadas con manchas solares y viejas cicatrices, agarran un trapo húmedo mientras pasa una esponja sobre azulejos que ya brillan. Valeria, su nuera, entra, impecable en su presentación. Lleva un vestido color crema, tacones que resuenan contra el piso, un perfume caro que deja un rastro de gardenias a su paso. Levanta ligeramente la barbilla cuando lo ve. Con dos dedos, como si evitara la contaminación, señala una salpicadura invisible. ¿De qué sirve que estés aquí si ni siquiera puedes limpiar bien?, dice, sin molestarse en bajar la voz. Una empleada doméstica se encoge. Nadie responde. Don Mateo busca una silla, pero Valeria la aparta con un gesto sutil. «¡Quédate de pie hasta que termines!». Afuera, risas elegantes se cuelan desde la sala. Adentro, el trapo gotea en silencio. Él mira el rosario de madera que se asoma por el bolsillo de su camisa. Respira hondo y no dice nada. Cuando Valeria se va, queda un silencio espeso, pesado como el humo. En ese silencio, algo se rompe, y al mismo tiempo, una indignación tranquila se enciende como una brasa bajo la ceniza. Los dedos del anciano trabajan metódicamente sobre los azulejos, aunque ya relucen. Le duelen las rodillas por estar de pie demasiado tiempo. A través del arco, puede oír conversaciones sobre negocios y casas de vacaciones en Tulum. Alguien menciona un nuevo restaurante en Roma Norte. Una mujer se ríe, el sonido brillante y despreocupado. Don Mateo limpia el mismo lugar 3 veces, sabiendo que Valeria inspeccionará su trabajo con la precisión de alguien que busca un error. El agua del balde se ha enfriado. Pequeñas burbujas de detergente flotan en la superficie, atrapando la luz cenital. Su reflejo se ondula allí, distorsionado y viejo. Piensa en Rosa, su esposa, que nunca habría permitido esto. Murió hace 3 años, llevándose consigo el calor que una vez llenó su pequeño departamento en Doctores. Ahora vive en esta gran casa, en uno de los barrios más elegantes de Ciudad de México, y sin embargo se siente más pequeño que nunca en su diminuto hogar de paredes agrietadas y techo con goteras. Una puerta se cierra de golpe en algún lugar de la casa. Pasos se acercan. Don Mateo se endereza, sintiendo protestar las vértebras de su columna. Es Ana, la joven empleada doméstica, con los ojos enrojecidos. No habla, pero le pone brevemente una mano en el hombro mientras pasa a buscar algo en el refrigerador. El gesto es pequeño, casi nada, pero lo tranquiliza. La luz de la tarde a través de la ventana de la cocina se vuelve dorada, luego ámbar. Las sombras se alargan por el suelo. La sombra de don Mateo se estira, larga y delgada, como algo que se desgarra. Enjuaga la esponja bajo el agua corriente, la escurre. El sonido fuerte en el silencio. Su anillo de bodas atrapa la luz, una simple banda de plata pulida por décadas. En su bolsillo, el rosario presiona contra su pecho. Rosa se lo dio el día de su boda, comprado a un vendedor fuera de la basílica. La madera es oscura y pulida por años de oraciones. A veces, cuando sus dedos encuentran las cuentas, casi puede oír su voz rezando el Ave María, su acento espeso con los sonidos de su pueblo montañés en Oaxaca. Valeria aparece de nuevo, esta vez con 2 amigas,
ambas vestidas con ropa de diseñador, que probablemente costó más de lo que don Mateo ganaba en un mes durante sus años de trabajo. Hablan en inglés, cambiando al español solo para ordenarle que traiga más hielo, que ajuste el aire acondicionado, que mueva esto o aquello. Se vuelve invisible excepto cuando necesitan algo. Las amigas no lo miran directamente, como si reconocer su presencia fuera incómodo. Una de ellas deja caer una servilleta. Aletea hasta el suelo como un pájaro herido. Ella la mira, luego a Valeria, quien asiente hacia don Mateo. «Podrías», dice, no como una pregunta. Él se agacha lentamente, quejándose su espalda, y recoge la servilleta. Cuando se endereza, la habitación se inclina ligeramente. Se agarra al mostrador hasta que el mareo pasa. «¿Terminaste con los azulejos?», pregunta Valeria. Su tono implica que debería de haber terminado hace una hora. Él asiente. Entonces empieza con los platos de esta tarde. La fiesta es a las 7, y todo debe estar perfecto. Pronuncia la palabra perfecto con especial énfasis, como si explicara un concepto a un niño. El fregadero se llena de agua. El vapor sube, llevando el aroma a jabón de limón. Las manos de don Mateo desaparecen entre la espuma. El agua está demasiado caliente, pero no ajusta la temperatura. Quizás el calor puede lavar más que solo residuos de comida. Quizás puede quemar la sensación de estar reducido a esto, de ser una carga en la casa de su propio hijo. A través de la ventana sobre el fregadero, puede ver un árbol de jacaranda en plena floración, sus flores moradas creando un dosel de color. Un pájaro aterriza en una rama, acicala sus plumas, luego se va volando. Don Mateo lo observa irse, envidiando su libertad. El rosario en su bolsillo se siente más pesado de lo que debería, como si absorbiera todas las oraciones que no puede decir en voz alta. Don Mateo nació en las montañas de Oaxaca, hijo de una costurera y un agricultor. Aprendió a caminar entre colinas y a distinguir la hora por las sombras. De joven, migró a la capital para cargar bultos en el mercado de la Merced, para mezclar cemento como albañil, y cuando el trabajo escaseaba, para vender tamales al amanecer con una olla que parecía más grande que él. Conoció a Rosa en un puesto de atole. Con ella, aprendió a ahorrar monedas en una lata de galletas y a planchar camisas para que su pequeño Sebastián pudiera llegar a la primaria con dignidad. Rosa se fue pronto, pero dejó 2 herencias. La primera fue una fotografía sepia que don Mateo guarda doblada dentro de un relicario. La segunda fue el rosario de madera que ha contado más despedidas que padres nuestros. El relicario y el rosario viven en el bolsillo de su camisa como 2 faros. En sus cuentas, acaricia voces del pasado. Esos primeros años en Ciudad de México fueron duros pero honestos. Don Mateo recuerda cargar costales de harina de 100 libras por escaleras estrechas, sus hombros adoloridos al mediodía. Recuerda el olor a cemento húmedo, áspero bajo sus uñas por más que se frotara. Recuerda las mañanas de invierno cuando el frío le calaba el abrigo, parado en la esquina del eje central, vendiendo tamales a camioneros y vendedores de mercado, el vapor de su olla, el único calor disponible. Rosa siempre trabajó a su lado. Recibía costura. Sus dedos se movían con la velocidad de alguien que había aprendido el oficio desde la infancia. Hacía uniformes escolares para los niños del barrio, remendaba pantalones rotos, hacía dobladillos a vestidos para bodas y quinceañeras. Su departamento tenía una habitación y una cocina diminuta, donde todos dormían, cocinaban y vivían. Pero Rosa lo mantenía impecable. Trapeaba el piso cada sábado, colgaba cortinas blancas que ella misma había cosido, y siempre ponía flores frescas en un florero desportillado en el alféizar de la ventana. Sebastián fue su milagro, su razón para todo. Don Mateo recuerda sostener a su hijo por primera vez, esta pequeña criatura con los ojos de rosa y su propio pelo oscuro. Prometió entonces, en la estéril sala de hospital que olía a desinfectante y a vida nueva,
que su hijo tendría oportunidades que él nunca tuvo. Trabajó doble turno. Aprendió a leer mejor para poder ayudar con las tareas. Cuando Sebastián mostró aptitud para las matemáticas, don Mateo ahorró cada peso extra para clases particulares. El chico era brillante, excepcionalmente. Los maestros lo notaron, animaron a la familia a mantenerlo en la escuela, a impulsarlo hacia la universidad. Rosa se aseguró de que nunca faltara un día, acompañándolo ella misma incluso cuando estaba cansada de trabajar hasta tarde la noche anterior. Don Mateo tomó trabajos extra, mezclando cemento de día y lavando platos en un restaurante de noche, durmiendo 4 horas si tenía suerte. Sebastián obtuvo una beca para la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. El día que recibió la carta de aceptación, Rosa lloró. Don Mateo sostuvo el papel con sus manos manchadas de cemento y sintió que algo cambiaba dentro de él, una roca de preocupación rodando para revelar tierra firme debajo. Su hijo no se rompería la espalda cargando bultos. Su hijo usaría su mente. Rosa vivió lo suficiente para ver a Sebastián graduarse, para verlo conseguir su primer trabajo en una startup de tecnología, para verlo vistiendo traje y corbata en lugar de botas de trabajo. Luego el cáncer se la llevó, rápido y sin piedad. 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Don Mateo le tomó la mano en el hospital, las máquinas sonando constantemente, marcando el tiempo como un metrónomo. Ella le hizo prometer que se quedaría cerca de Sebastián, que dejaría que su hijo lo cuidara. «Le diste todo», susurró, su voz delgada como el papel. «Deja que te devuelva algo». Después de la muerte de Rosa, el apartamento se sentía cavernoso, a pesar de su pequeño tamaño. Cada rincón guardaba recuerdos. La cocina donde le enseñó a Sebastián a hacer mole, la ventana donde se sentaba a coser, la luz natural iluminando su trabajo, la cama donde habían dormido juntos durante 45 años. Don Mateo no pudo quedarse allí. El silencio era demasiado fuerte. Sebastián insistió en que su padre se mudara con él. Para entonces, Sebastián se había casado con Valeria, una mujer de una familia adinerada de Polanco. Tenían un hijo, Iker. Vivían en una casa con más habitaciones de las que don Mateo jamás había imaginado que un hogar pudiera tener. «Estarás cómodo, papá», dijo Sebastián. «Tendrás tu propio espacio, no te faltará nada». En el edificio donde don Mateo aún conserva su antiguo apartamento, los vecinos lo recuerdan. Doña Tomasa, en el 3er piso, le trae pan de elote cuando puede, envolviéndolo cuidadosamente en papel de aluminio. Sabe que él visita una vez a la semana, revisando que todo esté en orden, que las tuberías no hayan reventado. Don Chuy, el portero del edificio, lo saluda con respeto a la antigua, quitándose la gorra y llamándolo Don Mateo, con genuino calor. Estas personas conocieron a Rosa, vinieron a su funeral, entienden la pérdida. Sebastián es un buen hijo, se dice don Mateo. Dirige una empresa de tecnología en Santa Fe, emplea a docenas de personas, viaja internacionalmente por negocios. Jura que su padre nunca volverá a conocer la necesidad. Don Mateo le cree. Ama a su hijo con el tipo de fe que no requiere pruebas. Incluso cuando Valeria frunce el ceño ante su presencia, piensa que la vida, caprichosa pero justa, aún puede dar un giro. El rosario, cálido en su mano, palpita como una promesa cumplida. Los días siguientes se convierten en un carrusel de pequeñas violencias. Le sirven la comida a don Mateo fría o con demasiada sal, porque de todas formas ya no distingue sabores. Lo hacen lavar platos después de cenas ruidosas, de pie hasta que sus manos arden, y el agua, mezclada con desengrasante industrial, abre grietas en su piel que sangran. La báscula del baño le dice una verdad amarga que ha estado tratando de ignorar. Ha perdido 5 kilos en un mes. Sus pantalones cuelgan de su cinturón como si fueran de otra persona. Valeria amenaza con un asilo en Tlalpan, donde realmente sabrán cómo cuidarlo bien.
Sebastián, absorto en negocios y viajes internacionales, no ve lo que sucede. Cuando pregunta, Valeria sonríe con practicada gracia social. Claro que lo estamos cuidando. Don Mateo no le dice la verdad a su hijo. Teme convertirse en una carga. Por la noche, el reloj del pasillo marca horas frías que se niegan a pasar. Las mañanas comienzan antes ahora. Valeria lo despierta a las 5:30 para que prepare café para cuando ella hace yoga. La máquina es complicada, todo cromo y pantallas digitales. Nada como la sencilla cafetera que usó en una estufa de gas durante décadas. Se para en la cocina mientras la casa duerme, descifrando botones y ajustes, con miedo de cometer un error. El café debe ser perfecto, no muy fuerte, no muy débil. La temperatura exacta que Valeria prefiere. Su habitación, que Sebastián le mostró con orgullo cuando se mudó, llamándola «tu espacio, papá», se ha convertido más en prisión que en santuario. Está en el extremo más alejado de la casa, pasando el cuarto de lavado. La puerta se atora. La ventana da a una pared de ladrillos. Valeria le da una lista cada mañana, escrita con su caligrafía precisa en papelería cara. Limpiar el baño de visitas, pulir la platería, organizar la despensa, limpiar los zócalos de la sala. Tareas que toman horas, que dejan su espalda gritando y sus rodillas hinchadas. Ana, la empleada doméstica, trata de ayudar cuando Valeria no mira. Ella comenzará una tarea con la que don Mateo ha estado luchando, terminándola rápidamente con la eficiencia de alguien de la mitad de su edad. Pero Valeria tiene ojos por todas partes. Una vez, atrapó a Ana limpiando ventanas que se suponía eran responsabilidad de don Mateo. Le descontó el salario a Ana y le dio a don Mateo el doble de trabajo al día siguiente. Después de eso, Ana solo puede ofrecer simpatía en miradas rápidas y el ocasional vaso de agua dejado donde él lo encontrará. Las cenas son lo peor. Valeria organiza eventos con frecuencia, invitando a amigos de su círculo social. Abogados, médicos, empresarios, mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes a medida. Beben vino que cuesta más que el ingreso mensual de don Mateo por su pequeña pensión. Hablan de vacaciones en Europa, de galerías de arte y estrenos de teatro. Y observan, con incomodidad apenas disimulada, cómo un anciano con ropa gastada retira sus platos y rellena sus copas. Una noche, un invitado pregunta quién es. «Mi suegro», dice Valeria. Su tono sugiere que está explicando una desafortunada obligación familiar. «Vive con nosotros». El invitado asiente, inseguro de cómo responder. Don Mateo, parado cerca de la puerta de la cocina con una bandeja de vasos vacíos, siente que el calor le sube a la cara. No es rabia, algo peor, vergüenza. Iker, el nieto de 9 años, a veces lo encuentra. El niño tiene los ojos amables de su padre y el cabello oscuro de su madre. Se sienta con don Mateo en la cocina, preguntando sobre los viejos tiempos, sobre cuando Sebastián era joven. Don Mateo cuenta historias cuidadosamente editadas, omitiendo el hambre y el agotamiento, destacando los buenos momentos. La vez que fueron al bosque de Chapultepec y Sebastián montó en el carrusel 12 veces. La vez que ahorraron lo suficiente para comprar un televisor y vieron la Copa del Mundo juntos. Iker escucha, fascinado por este abuelo que apenas conoce. Pero a Valeria no le gusta que pasen tiempo juntos. Iker tiene tarea, dirá, apareciendo de repente. O necesita practicar piano. El niño es apartado, mirando por encima del hombro con una expresión que don Mateo reconoce. Es la misma mirada que tenía Sebastián de niño cuando don Mateo tenía que irse a un doble turno, incapaz de quedarse a cenar. Esa mirada de querer más tiempo que las circunstancias no permiten. Un amanecer, mientras recogía copas en la sala, el piso de parqué aún oliendo a cera fresca, don Mateo oye un murmullo detrás de la puerta del estudio entreabierta. Es la voz de Valeria, baja pero clara. Mañana, delante de todos, que sirva de mesero, que aprenda cuál es su lugar.
Otra voz responde nerviosamente, la de la hermana de Valeria que está de visita desde Guadalajara. ¿Y si Sebastián se molesta? Valeria se ríe sin alegría. Yo sé cómo manejarlo. Don Mateo se queda inmóvil, la bandeja temblándole en las manos. Esa frase, delante de todos, corta como el hielo. Deja la bandeja con cuidado sobre una mesita auxiliar, temeroso de que sus manos temblorosas la dejen caer. Su reflejo se ondula en la ventana oscura, fantasmal. Detrás de él, la casa duerme en su silencio caro. Toca el rosario en su bolsillo, y por primera vez desde que Rosa murió, se pregunta si la oración es suficiente, si la fe puede sobrevivir a esta clase de lenta erosión. En el pasillo, don Chuy, el portero de su antiguo edificio, se cruza con él durante una visita matutina. El hombre baja la mirada, incómodo. Ha visto demasiado durante sus visitas para entregar correo, para revisar el antiguo apartamento. Sabe lo que está pasando, pero no dice nada, por miedo a perder su propio trabajo, por miedo a cruzar las fronteras que separan a los trabajadores pobres de los ricos. Don Mateo no lo culpa. Él entiende de supervivencia. El rosario en su bolsillo se siente como un corazón que exige algo, aunque qué exactamente, aún no puede nombrarlo. El día de la recepción, la casa resplandece bajo luces cálidas. Música suave suena desde altavoces ocultos, algo clásico que Valeria seleccionó para impresionar. Las copas tintinean unas contra otras como pequeñas campanas. Las conversaciones flotan por las habitaciones, salpicadas de palabras en inglés y risas que suenan ensayadas. Valeria, la anfitriona perfecta, se mueve entre la multitud con un vestido de cóctel negro, su sonrisa fija y brillante. Da órdenes sin mirar, su voz baja pero autoritaria. Mateo, rápido, esos platos. Cuando un invitado accidentalmente tumba una copa de vino, el líquido rojo se extiende por el mantel blanco como sangre. Ella se gira hacia él. Señor, limpie esto, por favor. Las cabezas se giran. Las conversaciones se detienen a mitad de frase. El silencio cae como una cortina, pesado y sofocante. Una mujer con perlas mira hacia otro lado, avergonzada. Un hombre se aclara la garganta y se estudia los zapatos. Don Mateo avanza, su cuerpo operando en piloto automático mientras su mente se va a otro lugar, uno más seguro. Se arrodilla junto a la mesa, sintiendo protestar sus articulaciones. El vino ya se ha empapado en la tela, creando una mancha que será permanente. Como algunas cosas, como algunas heridas. Pero Sebastián llega antes de lo esperado. Su vuelo desde Monterrey aterrizó antes de tiempo. La reunión de negocios concluyó más rápido de lo previsto. Se para en el arco de la sala, aún con el traje del avión, la corbata aflojada. Se detiene allí, maletín en mano, y ve a su padre inclinado, recogiendo fragmentos de vidrio roto con las manos desnudas. Ve, también, al anciano tocar el relicario alrededor de su cuello como si buscara aire. La sangre de don Mateo dibuja líneas delgadas a través de su palma, pequeños rastros rojos que gotean sobre la alfombra cara. El rostro de Sebastián cambia. El color se drena, reemplazado por algo duro y frío. Deja su maletín en el suelo con cuidado, con precisión, como si esa simple acción requiriera toda su concentración. La habitación contiene la respiración. En ese momento, Iker aparece desde el pasillo, un teléfono en su pequeña mano. Ha estado callado toda la noche, observando desde las esquinas cómo hacen los niños observadores. «Papá», dice, su voz cortando el silencio con la claridad de la inocencia. Grabé cuando la tía Valeria dijo que el abuelo era una carga. Sostiene el teléfono, la pantalla brillando. Lo tengo todo aquí. Las palabras caen como piedras en agua quieta, creando ondas que se extienden por toda la habitación. La sonrisa de Valeria se congela, luego se agrieta. Detrás de Iker, doña Tomasa da un paso adelante desde donde ha estado parada cerca de la cocina, habiendo traído algo de pan dulce más temprano ese día. Don Chuy también aparece,
todavía con su uniforme de portero, habiendo pasado a dejar correo. Asienten en silencio, su presencia un testimonio sin palabras. Ana, la empleada doméstica, emerge de la cocina con los ojos rojos e hinchados. Ha estado llorando, y ahora su voz tiembla al hablar. Yo también puedo decir lo que vi. Si ayuda a don Mateo, lo contaré todo. Sus manos se retuercen en su delantal, pero su mirada es firme. Los invitados comienzan a murmurar, sintiendo el cambio en la atmósfera, comprendiendo que han entrado en algo privado y doloroso. Algunos comienzan a recoger sus abrigos, otros pretenden revisar sus teléfonos. La hermana de Valeria de Guadalajara ha palidecido, reconociendo que su propia voz también estará en esa grabación. Sebastián respira, profundo y deliberado. Su mandíbula se tensa. Camina hacia el centro de la habitación, sus zapatos haciendo clic contra el suelo de madera, y habla con una voz que es firme pero controlada. Todos, por favor, pasen a la terraza. No es una petición. La música se corta a mitad de nota. Alguien apaga los altavoces. Los invitados salen en silencio, agradecidos por la excusa para irse, sus tacones altos y zapatos de vestir, creando un sonido procesional. Cuando están solos, la familia y los testigos que importan, Sebastián se vuelve hacia Valeria. No grita, no levanta la voz. En cambio, hay una claridad en su expresión que es más poderosa que la ira. Hoy no habrá más vergüenza para mi padre. Las palabras son simples, pero reorganizan el aire en la habitación, estableciendo nuevas reglas sobre cómo serán las cosas. Valeria intenta hablar, su boca abriéndose y cerrándose, buscando la combinación correcta de palabras que lo arreglen, que restauren su control. Pero Sebastián levanta la mano. Ahora no. Más tarde esa noche, después de que la casa se ha vaciado y la comida sobrante permanece olvidada en la encimera de la cocina, Sebastián hace una llamada telefónica. El reloj de la pared marca las 11:30. Llama al licenciado Herrera, un abogado que conoce desde la Facultad de Derecho, alguien en quien confía. La conversación dura 40 minutos. Discuten medidas, protecciones legales contra el abuso de ancianos, requisitos de documentación, declaraciones de testigos. Hablan sobre límites claros en el hogar y la preparación de una denuncia formal por maltrato a una persona mayor. Don Mateo se sienta a la mesa de la cocina mientras su hijo hace esta llamada, viendo a Sebastián pasear por el suelo de baldosas. Las manos del anciano descansan sobre la superficie de la mesa, los cortes del vidrio roto, ahora limpios y vendados. Iker se sienta a su lado, callado pero presente, ocasionalmente extendiendo la mano para tocar el brazo de su abuelo como para confirmar que es real, que todavía está allí. Cuando Sebastián cuelga, se sienta frente a su padre. La luz de la cocina es áspera y fluorescente, mostrando cada línea en ambos rostros, cada año de sus respectivas edades. «Papá», dice Sebastián, y su voz se quiebra ligeramente al pronunciar la palabra. «Debí haber visto, debí haber sabido». Don Mateo endereza la espalda, sintiendo que algo cambia dentro de él. No solo alivio, aunque eso es parte, algo más fundamental. El peso del aire cambia, se vuelve más ligero. Las cosas que estaban dispersas y mal comienzan a volver a sus lugares adecuados. El rosario en su bolsillo parece asentarse de manera diferente contra su pecho. Ya no un ancla, sino una brújula que apunta hacia algo que casi había olvidado. Hacia la dignidad, hacia la posibilidad de que la justicia aún exista en este mundo. El día siguiente llega con luz franca de la mañana entrando por las ventanas abiertas. No suena música suave. No hay champán enfriándose en cubetas de hielo. En cambio, hay una reunión de otro tipo. Sebastián ha pedido que ciertas personas estén presentes. Algunos familiares que viven cerca y necesitan entender lo que ha pasado. Los vecinos que presenciaron el maltrato. Ana, de pie cerca de la pared con las manos juntas. Don Chuy con su uniforme de portero planchado. Doña Tomasa con su cabello gris recogido,
su rostro con una expresión de bondad decidida. «Papá, siéntate aquí», dice Sebastián, y coloca una silla a la cabecera de la mesa del comedor. La misma mesa donde, hace apenas unas semanas, don Mateo estaba sirviendo a invitados que no lo miraban a los ojos. Ahora se le ofrece como debió haber sido desde el principio. Don Mateo duda, su mano tocando el respaldo de la silla. Se siente mal de alguna manera, esta inversión, pero la mano de Sebastián en su hombro es suave e insistente. El anciano se sienta, su columna recta a pesar del dolor que reside allí permanentemente ahora. Valeria entra en la habitación con gafas de sol, aunque están dentro, su rostro cuidadosamente compuesto. Está vestida inmaculadamente como siempre, su ropa como armadura contra lo que se avecina. Toma asiento al otro lado de la mesa, su hermana a su lado, ambas manteniendo expresiones de inocencia controlada. «No entiendo de qué se trata esto», dice Valeria, su voz suave como piedra pulida. «¿Algún tipo de reunión familiar?» Sebastián no responde de inmediato. En cambio, pone su teléfono sobre la mesa y lo conecta a un pequeño altavoz. «Les voy a mostrar algo a todos», dice. Su dedo se cierne sobre el botón de reproducir. «Y luego la gente va a hablar, y ustedes van a escuchar». El video comienza. La pantalla del teléfono es pequeña, pero el audio es claro. La grabación de Iker, tomada desde detrás de una puerta entreabierta, captura la voz de Valeria con perfecta claridad. «Mañana, delante de todos, que sirva de mesero, que aprenda cuál es su lugar». Las palabras suenan aún más crueles al reproducirse, despojadas de contexto, crudas y feas. Luego su risa, aguda y despectiva. «Yo sé cómo manejar a Sebastián». Siguen más grabaciones. Valeria diciéndole a Ana que sirva la comida de don Mateo fría. Valeria criticando la limpieza del anciano, mientras él está de pie a 1 metro de distancia, con la cabeza inclinada. La voz de Valeria otra vez, hablando con su hermana sobre el asilo en Tlalpan. «Solo un lugar para meterlo donde no sea una vergüenza». Esa palabra, vergüenza, resuena en la habitación silenciosa. Don Mateo la siente como un golpe físico, aunque la haya escuchado antes. Escucharla ahora, con todos presentes, con la evidencia irrefutable, la hace real de una manera que antes no lo era. Cuando el video termina, Sebastián mira alrededor de la mesa. «Ahora», dice, «otros tienen cosas que decir». Ana se adelanta primero. Su voz tiembla, pero habla con claridad, mirando no a Valeria sino a Sebastián, como si testificara solo para él. «La vi quitarle las comidas si no se comían lo suficientemente rápido. La vi darle tareas de limpieza que a mí, una mujer joven, me tomarían 3 horas, y esperar que él terminara en 1. La vi amenazar con despedirme si lo ayudaba». Hace una pausa, traga saliva. «Lo vi bajar de peso. Vi los cortes en sus manos por los químicos fuertes. Lo vi tropezar por el agotamiento y agarrarse a la pared». Don Chuy habla después, quitándose la gorra respetuosamente. «Conozco a don Mateo desde hace 20 años. Cuando lo visito para revisar su antiguo apartamento, cuando lo veo aquí, veo a un hombre diferente, más pequeño, más callado, como si algo en él se estuviera borrando». Su voz se endurece con la emoción. Ningún anciano debería ser tratado de esta manera, ni en la casa de su hijo, ni en ningún lugar. Doña Tomasa, que conoce a la familia desde que Sebastián era un niño, que trajo tamales al funeral de Rosa, habla con la autoridad de la edad y la memoria. «Guardé las fechas», dice, sacando una pequeña libreta de su bolso. «El 15 de enero, traje pan de elote. Don Mateo tenía un moretón en el brazo por resbalar en un piso mojado que lo habían obligado a limpiar de noche con poca luz. El 3 de febrero lo vi cargando bolsas de supermercado por las escaleras, muy pesadas, respirando tan fuerte que pensé que podría colapsar. El 9 de marzo me dijo que estaba bien, pero sus manos estaban sangrando por el detergente para platos y el agua caliente». Cierra la libreta. «Lo escribí porque esperaba estar equivocada.
Esperaba estar viendo cosas que no estaban allí, pero no me equivoqué. La verdad, dicha en voz alta por múltiples voces, crea algo sólido e innegable en la habitación. Organiza el caos, pone palabras a cosas que sucedían en sombras y silencios. Valeria intenta hablar. Estos son malentendidos, sacados de contexto. Yo estaba tratando de ayudarlo a sentirse útil, a darle un propósito. Su voz ha perdido su suavidad, volviéndose quebradiza. No pueden creer que... Les creo a ellos, dice Sebastián, interrumpiéndola. Su voz no es fuerte, pero tiene peso. Le creo a mi hijo que te grabó. Le creo a las personas que no tenían motivos para mentir. Y le creo a mis propios ojos. Vi a mi padre sangrar. Lo vi delgado y cansado. Lo vi de rodillas. Se pone de pie, colocando las manos planas sobre la mesa. Mi padre no es un sirviente. No es una vergüenza. Es el hombre que me crió. El hombre que trabajó 3 trabajos para que yo pudiera ir a la universidad. El hombre que me enseñó lo que significa la dignidad, aunque se me olvidó proteger la suya. Respira, firme y definitivo. A partir de hoy, no le hablas a menos que sea con respeto. Y eso ya no importa porque tú te vas de esta casa. Ahora. Las palabras caen como piedras, cada una deliberada e irreversible. El rostro de Valeria se pone blanco, luego rojo. Su hermana intenta alcanzar su brazo, pero Valeria la sacude. «No puedes». «Sí puedo», dice Sebastián, «y lo estoy haciendo». Valeria se pone de pie, su silla rechinando ruidosamente contra el suelo. Recoge su bolso con manos que tiemblan a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Cuando cruza hacia la puerta, sus tacones haciendo clic contra el suelo de madera por última vez, el aire de la casa parece cambiar. Algo pesado se levanta. Las ventanas parecen más brillantes. Las habitaciones parecen más grandes. Después de que la puerta se cierra detrás de ella, el silencio se instala de nuevo. Pero este silencio es diferente. No es espeso con cosas no dichas. Es limpio y abierto, como el silencio después de que pasa una tormenta. Sebastián toma la mano de su padre. Los dedos del anciano son ásperos y con cicatrices, familiares. «Perdóname por no ver», dice Sebastián, su voz apenas un susurro. «Perdóname por estar ciego». Don Mateo no responde con palabras. El rosario hace un pequeño sonido al moverse en su bolsillo. Al otro lado de la habitación, la luz de la mañana toca la fotografía de Rosa en la pared, la imagen sepia atrapando el sol. El comedor, que había sido un escenario de humillación, se convierte una vez más en un lugar donde puede vivir el respeto, donde un padre puede sentarse a la cabecera de la mesa de su hijo y saber que pertenece allí. La denuncia formal avanza por el sistema con sorprendente rapidez. El licenciado Herrera conoce los canales correctos, a las personas adecuadas. Dentro de 3 semanas hay una audiencia. La evidencia es sustancial. Las grabaciones de video de Iker, con marca de tiempo y claras. El testimonio de Ana, dado con tranquila valentía, a pesar de su miedo a las represalias. Don Chuy y doña Tomasa, proporcionando sus observaciones con el peso de testigos confiables. Registros médicos que muestran la pérdida de peso de don Mateo, la documentación de lesiones, la prescripción de medicamentos para la ansiedad que había estado demasiado avergonzado de surtir. La fiscal asignada al caso es una mujer llamada Jiménez, de unos 50 años, que maneja los casos de abuso de ancianos con particular intensidad. Ha visto demasiadas familias ocultar el maltrato a puerta cerrada en barrios agradables. Interroga a don Mateo con suavidad pero a fondo, construyendo una línea de tiempo de abuso creciente. Fotografía sus manos, aún curándose de las quemaduras químicas. Observa su temblor cuando describe ciertos incidentes. La forma en que su voz se vuelve más pequeña al hablar de la cena donde sirvió a los invitados. El juez escucha todo durante 2 días de testimonio. Es un hombre cerca del retiro, con nietos propios. Cuando habla,
Su voz es mesurada pero firme. El veredicto cae como lluvia después de la sequía, necesario y limpiador. Culpable de abuso de ancianos, crueldad emocional y violación de la obligación familiar. El juez no se anda con rodeos en su declaración. Este tribunal encuentra que la acusada degradó y humilló sistemáticamente a un ciudadano mayor, vulnerable en lo que debería haber sido un entorno familiar seguro. La sentencia es severa y pública, una multa lo suficientemente sustancial como para doler, calculada como un porcentaje de la riqueza de su familia. Reparación obligatoria de daños a don Mateo, compensación financiera por gastos médicos y sufrimiento emocional. Pero más que el dinero, más que el registro legal, es el requisito de servicio comunitario, 200 horas de servicio obligatorio, en un asilo en Coyoacán, supervisada por trabajadores sociales capacitados que informarán directamente al tribunal. Valeria, que trató a un anciano como inferior, ahora cuidará de otros como él, bajo ojos vigilantes, que no tolerarán ningún indicio de su crueldad anterior. Además, el acuerdo prenupcial que firmó antes de casarse con Sebastián se vuelve relevante. Una cláusula establece que en casos de abuso o conducta criminal, ella pierde cualquier reclamo sobre los bienes familiares hasta que se satisfagan todas las obligaciones legales. El abogado que redactó ese acuerdo hace años fue el licenciado Herrera. Había insistido en ello, conociendo a las familias, sabiendo cómo el poder puede corromper. Ahora cumple su propósito. La noticia viaja por los círculos sociales de Polanco como un reguero de pólvora. En cafeterías del barrio, en inauguraciones de galerías, en eventos de caridad, la gente susurra. La vergüenza, esta vez, no recae sobre don Mateo. Cae exactamente donde debe. Algunos de los amigos de Valeria se distancian. Otros, quizás, miran sus propios hogares con más conciencia, preguntándose qué sucede en rincones que no observan. Sebastián reorganiza su casa por completo. Convierte la habitación de invitados más grande, la que tiene ventanas que dan al jardín, en el espacio adecuado de su padre. Muebles nuevos pedidos específicamente para las necesidades de una persona mayor. Una silla cómoda con buen soporte para la espalda. Una lámpara de lectura con brillo ajustable. Estanterías a alturas accesibles. Un pequeño refrigerador abastecido con bebidas y refrigerios a los que don Mateo puede acceder cuando quiera. La habitación huele a pintura fresca y a nuevos comienzos. Una doctora geriatra viene a la casa, recomendada por la hermana del licenciado, Herrera, que trabaja en el sector de la salud. La doctora Ramírez examina a don Mateo a fondo, recetando suplementos para la pérdida de peso, crema para sus manos, ejercicios para sus articulaciones. Le habla con respeto, llamándolo señor, pidiéndole su opinión, tratándolo como a una persona en lugar de un problema a resolver. Las horas de comida se vuelven diferentes. Sebastián ajusta su horario de trabajo, asegurándose de estar en casa para cenar al menos 4 veces a la semana. La primera comida compartida es pozole, el rojo que don Mateo le enseñó a hacer a Sebastián cuando tenía 12 años. La cocina se llena con el olor a maíz y chile, a orégano y limón. Lo cocinan juntos, padre e hijo, Sebastián siguiendo instrucciones, don Mateo guiando pero sin hacer todo el trabajo él mismo. Es una colaboración, un reaprendizaje de viejos patrones. Pan fresco viene de la panadería, aún caliente. Comen en la mesa juntos, los tres, Sebastián, don Mateo e Iker. El niño hace preguntas constantemente, queriendo saber todo sobre la vida de su abuelo. Cuéntame cuando vendías tamales. Cuéntame cuando papá era pequeño. Cuéntame sobre las montañas de Oaxaca. Don Mateo le cuenta. Su voz se fortalece con cada historia. Iker saca una libreta, la misma donde grabó esos videos terribles, pero ahora la usa de manera diferente. Escribe lo que dice su abuelo, preservándolo. Estoy haciendo un libro sobre ti, abuelo, anuncia con orgullo. Una noche,
Después de que los platos son lavados y guardados correctamente, no por don Mateo, sino por todos ellos juntos, el anciano encuentra un momento a solas con su hijo. Están parados en la sala donde ocurrió la humillación, donde él se arrodilló y sangró, pero está transformada ahora por todo lo que vino después. «Hijo», dice don Mateo, mirando a Sebastián directamente, «la dignidad no es algo que se pide, es algo que se protege». Sebastián toma las manos de su padre entre las suyas, cuidadoso con la piel que está sanando. «Y yo la protegeré contigo, papá, siempre. Debí haberlo hecho desde el principio, pero lo estoy haciendo ahora». El rosario, que ha sido un peso y un consuelo, un escondite y una oración, vuelve a su lugar adecuado en el bolsillo de don Mateo. Pero ahora es diferente. Ya no es un refugio de la realidad, sino un testigo de la justicia cumplida. Siente, por primera vez desde que Rosa murió, que su lugar en el mundo está seguro. No porque sea poderoso o rico, sino porque es valorado por quienes importan. Porque su hijo finalmente lo ve. Porque el amor, que había sido oscurecido por la ceguera y la manipulación, ha encontrado su camino de vuelta a la superficie. La casa que una vez fue una prisión silenciosa se convierte, gradual y genuinamente, en un hogar. No perfecto. Todavía lleva ecos de lo que sucedió, pero sanando de la manera en que las familias pueden sanar cuando la verdad reemplaza el pretexto, cuando la justicia reemplaza la crueldad, cuando la dignidad es restaurada a aquellos que nunca debieron haberla perdido. Las últimas palabras que don Mateo pronuncia esa noche, antes de dormir, sosteniendo su rosario en la oscuridad de su nueva habitación, son simples y verdaderas. La dignidad no es negociable. La fotografía de Rosa se encuentra en su mesa de noche, y casi puede oírla estar de acuerdo, su voz mezclándose con los sonidos nocturnos de Ciudad de México fuera de su ventana, la ciudad donde construyó una vida y donde su hijo finalmente aprendió a protegerla.